Las murallas de Betulia se alzaban pálidas bajo el sol implacable de Judea, como huesos expuestos al desierto. El viento traía consigo no la lluvia esperada, sino el polvo de los campamentos enemigos que cercaban la ciudad como una serpiente de hierro y fuego. Más allá de las puertas se extendía el ejército asirio, un mar de lanzas, estandartes y carros de guerra que prometían no conquista, sino exterminio. Las cisternas se secaban, los niños lloraban, los ancianos murmuraban que Dios había apartado su rostro de Israel. En aquel tiempo de sombras, cuando los poderosos aplastaban a los débiles y las naciones temblaban ante el estruendo de los imperios, la esperanza parecía un lujo prohibido. Holofernes, general de Nabucodonosor, había jurado borrar del mapa a todo aquel que no se postrara ante su señor. Betulia era apenas un punto en su mapa de conquistas, una ciudad pequeña destinada a caer como caen las hojas en otoño. Pero en el silencio de una casa de viuda, entre cenizas de ayuno y oraciones susurradas, ardía una luz que los ejércitos no podían medir. Una mujer vestida de luto guardaba en su corazón algo más poderoso que las espadas, la certeza absoluta de que Dios no abandona a los suyos. No era guerrera, no portaba armadura, solo llevaba consigo su fe inquebrantable, su astucia providencial y un coraje que haría temblar el trono de los soberbios. Aquella noche, mientras los soldados brindaban embriagados de victoria anticipada, la historia dio un vuelco que resonaría por los siglos. Esta es la historia de Santa Judith de Betulia, la viuda que derribó imperios con la espada de la fe. El fragor de las armas y el clamor desesperado del pueblo sitiado se desvanecían al cruzar el umbral de aquella morada silenciosa. Allí, entre cortinas de lino que apenas dejaban pasar la luz cenicienta del amanecer, habitaba una mujer cuya presencia parecía tejida de otro tiempo, de otra sustancia. El mundo de afuera era ruido y caos, el mundo de adentro, oración y ceniza. Su nombre era Judith, hija de Merari, descendiente de una noble estirpe de la tribu de Simeón. Las riquezas que su difunto esposo Manasés había acumulado durante su vida reposaban intactas en sus arcas, pero ella no las vestía ni las exhibía. Oro, plata, siervos, ganado, tierras fértiles, todo permanecía como testimonio mudo de un desapego que confundía a los hombres, porque Judith no amaba las cosas que perecen, sino aquello que permanece más allá de la tumba. Desde su juventud, cuando aún el velo nupcial cubría su cabeza y el amor de Manasés la envolvía como un manto tibio, Judith había mostrado una devoción inusual, casi inquietante para quienes la observaban. No era solamente que cumpliera los preceptos de la ley de Moisés con exactitud escrupulosa, sino que parecía habitarlos, como si cada mandamiento fuera no una carga, sino un lenguaje secreto entre ella y el Altísimo. Compartía su pan con los hambrientos, abría sus graneros en tiempos de escasez, visitaba a las viudas y huérfanos con una ternura que no era compasión humana, sino algo más hondo, un reconocimiento de que en cada rostro sufriente habitaba el rostro mismo de Dios. Pero todo cambió cuando la muerte tocó a su puerta. Fue en los días de la cosecha de cebada, cuando el sol de Judea arrasa los campos como un horno encendido. Manasés, supervisando a los segadores bajo el mediodía implacable, cayó desplomado sobre la tierra caliente. La insolación lo consumió en cuestión de días. Judith lo vio agonizar, le cerró los ojos, preparó su cuerpo para la sepultura y lloró como lloran las almas que aman de verdad. Y entonces tomó una decisión que resonaría en su vida como el eco de una campana de bronce. No volvería a casarse jamás. Construyó una tienda en la azotea de su casa, un espacio entre el cielo y la tierra donde se retiraba a orar, ayunar y velar. Vistió cilicio bajo sus ropas de viuda, comió solo pan y agua, y convirtió su cuerpo en un altar vivo de ofrenda continua. No era tristeza lo que la movía, sino una consagración total, una entrega sin reservas al único esposo que no muere. Los años pasaron así, en una quietud que el mundo confundía con esterilidad, pero que en realidad era como la tierra en barbecho, preparándose para dar el fruto más inesperado. 33 días llevaba el asedio. Holofernes, con la crueldad metódica de quien destruye por placer, había cortado todas las fuentes de agua que abastecían a Betulia. Los manantiales, tapados, los acueductos, vigilados.
las cisternas de la ciudad vacías como tumbas. Los niños ya no lloraban, no tenían fuerzas ni lágrimas. Las madres miraban al cielo con ojos huecos, esperando una lluvia que no llegaba. Los ancianos recordaban las plagas de Egipto y se preguntaban si Dios había olvidado su nombre. Osías, el magistrado principal de la ciudad, junto con los ancianos del consejo, convocó una asamblea de emergencia en la plaza pública. Su voz, antes firme y resonante, temblaba ahora como una hoja seca. «Hermanos», dijo, y cada palabra le pesaba como una piedra, «daremos a Dios 5 días más. Si en ese plazo no nos envía auxilio, entregaremos la ciudad a Holofernes. Es preferible la esclavitud a morir de sed viendo perecer a nuestros hijos». El pueblo murmuró su asentimiento desesperado. Parecía razonable, parecía prudente, parecía lo único posible en medio de la desesperación. Pero había en aquellas palabras una herejía sutil, un veneno disfrazado de pragmatismo, la pretensión de poner plazos a la misericordia de Dios, de negociar con el Eterno como quien regatea en el mercado. Y en su tienda sobre el tejado, Judith lo escuchó todo, y su alma se encendió. Mandó llamar a Osías y a los ancianos. Cuando entraron en su presencia, encontraron no a una viuda temerosa, sino a una profetisa cuya autoridad no provenía de cargos terrenales, sino de una intimidad con Dios que los hombres de poder habían olvidado. Su voz era suave, pero cortaba como espada. ¿Quiénes sois vosotros para tentar al Señor? ¿No estáis en posición de sondear las profundidades del corazón humano y pretendéis comprender al Dios Altísimo? ¿Podéis descifrar sus pensamientos y captar su designio? Los ancianos bajaron la mirada. Ella continuó, implacable en su ternura. Si Dios no nos ayuda en 5 días, ¿qué haréis al 6º? ¿Le cerraréis la puerta? No, hermanos. Nosotros no debemos exigir garantías al Señor, sino confiar en que Él nos salvará de la manera que Él elija, en el tiempo que Él decida. Osías intentó replicar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Había en aquella mujer una luz que los jueces y magistrados habían perdido hacía mucho. La luz de quien vive, no en la estrategia, sino en la adoración. Entonces Judith pronunció palabras que nadie esperaba. «Escuchadme. Voy a realizar una hazaña que se recordará de generación en generación entre los hijos de nuestro pueblo. Pero no me preguntéis qué es, porque no os lo diré hasta que esté consumado. Solo os pido que me dejéis salir de la ciudad esta noche con mi doncella. Y antes de que pasen los días que habéis fijado para entregar la ciudad, el Señor visitará a Israel por mi mano». El silencio que siguió era denso, cargado de asombro y de un temor reverente. Osías asintió, porque en el fondo sabía que no tenía autoridad para detenerla. Aquella mujer no le pedía permiso. Le anunciaba lo que Dios ya había decidido. Cuando los ancianos se marcharon, Judith se postró rostro en tierra sobre el suelo de su tienda. Cubrió su cabeza con ceniza y rasgó el cilicio que cubría su cuerpo. Era la hora 9, la hora del sacrificio vespertino en el templo de Jerusalén, y aunque no podía estar allí físicamente, su corazón ardía en el mismo fuego del altar. Su oración no fue un susurro tímido, sino un clamor de guerra espiritual. «Señor, Dios de mi padre Simeón, tú que pusiste la espada en su mano para castigar a los extranjeros que violaron a nuestra hermana Dina, escúchame ahora. Mira cómo los asirios se han multiplicado en su soberbia, confiados en sus caballos y jinetes, en sus escudos y lanzas, sin saber que tú eres el Dios que deshace las guerras. Ellos pretenden profanar tu santuario y poner su orgullo donde habita tu gloria. Destroza su fuerza con la mano de una mujer, porque tu poder no está en el número, ni tu soberanía depende de los valientes. Tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los débiles, el refugio de los desvalidos, el salvador de los desesperados». Lloró, oró, ayunó. Y cuando el silencio de Dios llenó su alma como aceite derramado, supo que había sido escuchada. Entonces comenzó el rito más extraño y escandaloso de su vida. Se despojó del cilicio áspero que había llevado durante años. Se quitó las ropas de viuda, esas telas oscuras que proclamaban su luto perpetuo. Llamó a su doncella y le pidió agua perfumada. Se lavó con cuidado, ungió su piel con aceites de mirra y nardo, trenzó su cabello negro con cintas de púrpura, se colocó sandalias enjolladas
y vistió sus galas más espléndidas. Aquellas túnicas de lino fino y bordados que no había tocado desde la muerte de Manasés. Cuando terminó, la transformación era absoluta. La mujer que había vivido como asceta en la sombra del ayuno, brillaba ahora como una llama viva, una aparición deslumbrante. Pero no había vanidad en aquel acto. Su belleza no era un adorno para sí misma, sino un arma forjada en la oración, un anzuelo ungido por Dios para atrapar a los soberbios. Porque el Señor usa no solo el poder, sino también la astucia, no solo el trueno, sino también la seducción santa. Al amanecer del día siguiente, cuando las primeras luces rosadas tocaban las murallas de Betulia, Judith y su doncella cruzaron las puertas de la ciudad. Los guardias las vieron pasar con asombro y espanto, sin comprender qué locura las impulsaba hacia el campamento enemigo. Pero en los ojos de Judith no había locura. Había una paz que solo conocen quienes han entregado ya su vida, quienes caminan no en sus propios planes, sino en la voluntad absoluta del Altísimo. Y el desierto, testigo mudo de tantas historias sagradas, las recibió en su silencio. No habían caminado más de media hora cuando la patrulla asiria las interceptó. Soldados de rostros curtidos, con lanzas relucientes y armaduras que reflejaban el sol naciente, las rodearon con la brusquedad de quien caza animales. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? Judith no tembló. Levantó su rostro y habló con una voz firme, melodiosa, envuelta en una calma que desconcertaba. Soy hija de los hebreos, pero huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por vosotros. Voy ante Holofernes, comandante de vuestro ejército, para revelarle información verdadera. Le mostraré el camino por el cual podrá conquistar toda la región montañosa sin perder un solo hombre. Las palabras eran verdaderas en su núcleo, aunque su significado era distinto al que los soldados imaginaban. Ella sí mostraría un camino, pero no el que ellos esperaban. Los guardias, deslumbrados por su belleza y sorprendidos por su audacia, la escoltaron hasta el campamento central. Atravesaron hileras interminables de tiendas, fogatas donde se asaba carne para miles de hombres, arsenales repletos de armas brillantes. El ejército asirio era una máquina de muerte perfectamente aceitada, y Holofernes era su cerebro despiadado. Cuando entraron en la tienda del general, Judith se encontró frente a un hombre que había destruido naciones enteras sin pestañear. Holofernes reposaba sobre cojines de seda púrpura, rodeado de oficiales y coperos. Al verla entrar, su expresión cambió. No era desconfianza lo que brillaba en sus ojos, sino un hambre animal apenas disimulada bajo la cortesía del conquistador. «Acércate, mujer, y no temas», dijo con voz suntuosa. «Nunca he hecho daño a nadie que haya elegido servir a Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Si tu pueblo de las montañas no me hubiera despreciado, no habría levantado mi lanza contra ellos». Judith se inclinó hasta el suelo, no en adoración, sino en la sumisión calculada de quien juega con fuego, sabiendo que el agua está cerca. «Permite que tu sierva hable ante ti, mi señor», respondió. «Las palabras de tu sierva son verdaderas. Si sigues el consejo de tu sierva, Dios llevará a cabo contigo una obra perfecta, y mi señor no fracasará en sus empresas». Le habló entonces de las leyes de Israel, de cómo el pueblo, desesperado por el hambre, estaba a punto de violar los preceptos divinos comiendo alimentos impuros y usando los diezmos sagrados. «Cuando hagan esto», dijo, «Dios los entregará a tu mano». Holofernes escuchaba, embelesado no tanto por las palabras como por los labios que las pronunciaban. «Quédate con nosotros», le dijo. «Comerás y beberás a mi mesa». Pero Judith, fiel hasta en la trampa, rechazó con delicadeza. «No puedo comer de tu comida, mi señor, para no pecar contra las leyes de mi Dios. He traído mis propias provisiones». Y estableció así una rutina. Cada noche, antes del alba, saldría del campamento con su doncella hacia el valle, supuestamente para purificarse y orar. Los guardias, acostumbrados a verla ir y venir, pronto dejaron de vigilarla de cerca. La trampa estaba tendida. El depredador creía haber cazado una presa, sin saber que él mismo era el cordero destinado al degüello. El cuarto día en el campamento asirio, amaneció con un cielo sin nubes, como si los cielos mismos contuvieran el aliento. Holofernes había decidido que esa noche celebraría un banquete privado, apartando de su tienda a todos los oficiales y siervos. Solo quería a Judith.
La invitación era transparente en su lujuria apenas contenida. Sería una vergüenza, le dijo con una sonrisa lobuna, dejar ir a una mujer tan hermosa sin haber gozado de su compañía. Si no accedes, todos se burlarán de mí. Judith aceptó con una humildad fingida que ocultaba un corazón de hierro. ¿Quién soy yo para resistir los deseos de mi señor? El banquete fue opulento. Vino de Chipre en copas de plata, carnes exquisitas servidas en bandejas de oro, perfumes que embriagaban el aire. Pero mientras Holofernes bebía copa tras copa, Judith apenas tocaba sus propios alimentos, manteniendo la mente clara como agua de manantial. El general bebía no solo por placer, sino por anticipación, por el deseo ardiente de poseer a aquella mujer que había llegado como un regalo de los dioses. Bebió más de lo que había bebido en toda su vida, según registraron luego los cronistas. Bebió hasta que sus palabras se volvieron incoherentes, hasta que su mirada se nubló, hasta que su cuerpo poderoso cayó desplomado sobre el lecho como un saco de trigo. Los sirvientes, acostumbrados a estas escenas, se retiraron discretamente. La tienda quedó en silencio. Solo permanecieron dos figuras, la mujer de Betulia, de pie junto a la columna del lecho, y el hombre que había jurado destruir a Israel, roncando en un estupor de borracho. Judith se acercó al borde del lecho. El silencio era tan profundo que podía escuchar el pulso de su propia sangre en las sienes. Miró a aquel hombre, el terror de las naciones, el azote de los pueblos, el general invencible. Allí yacía, vulnerable como un niño, inconsciente del abismo que se abría bajo él. Entonces oró, en un susurro que era grito en lo invisible: Señor, Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. Tomó la espada de Holofernes, su propio acinaces que colgaba junto al lecho. La empuñó con ambas manos. El metal brilló bajo la luz tenue de las lámparas de aceite. Y golpeó, una vez, dos veces, con la fuerza que no era suya, sino del brazo invisible de Dios que guía a los humildes cuando los soberbios duermen. La cabeza de Holofernes rodó sobre las sábanas de seda púrpura, ahora teñidas de escarlata. Judith no gritó, no tembló. Tomó la cabeza del enemigo, la entregó a su doncella, quien la guardó en la alforja de las provisiones como si fuera pan para el camino. Luego, con pasos medidos, salieron de la tienda. Los guardias medio dormidos las vieron pasar. Ahí va la hebrea a hacer sus oraciones, murmuraron entre bostezos. Y así, bajo el manto de la noche, Judith y su doncella cruzaron el valle, subieron la colina, y cuando las murallas de Betulia aparecieron ante ellas como brazos abiertos, Judith gritó con voz que parecía atravesar los cielos: «Abrid, abrid las puertas. Dios nuestro Dios está con nosotros». El clamor de Nodid despertó a la ciudad entera. Los guardias en las murallas, que llevaban semanas viendo solo desesperación, corrieron a abrir las puertas. El pueblo salió en masa, antorchas en mano, sin comprender todavía qué milagro se había obrado. Osías y los ancianos llegaron corriendo, descalzos, con túnicas mal ajustadas. «¿Qué ha sucedido?», preguntaron con voz entrecortada. Judith, serena como quien regresa de un paseo matutino, levantó la alforja. «Mirad lo que el Señor ha hecho por mano de una mujer». Y sacó la cabeza de Holofernes. El grito que brotó de la multitud fue un trueno de júbilo mezclado con horror sagrado. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos al cielo. Las mujeres prorrumpieron en ulular de victoria. Los ancianos lloraban de alivio y asombro. «Bendita seas tú, hija, por el Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra», proclamó Osías con voz rota por la emoción. «Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te guió para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos». Judith entonces les instruyó con la claridad de un general: «Colgad la cabeza en la muralla. Y cuando amanezca, que cada hombre tome sus armas y salga de la ciudad como si fuerais a atacar. Los asirios correrán a despertar a Holofernes, y cuando descubran que está muerto, el pánico los devorará». Así se hizo. Al despuntar el alba, los soldados de Betulia salieron gritando como leones liberados de la jaula. Los centinelas asirios, alarmados, corrieron hacia la tienda de Holofernes, golpearon las cortinas. «Mi señor, los hebreos atacan». «Silencio». Entraron.
y el espectáculo que encontraron heló su sangre. El cuerpo decapitado de su general, empapado en su propia sangre, yacía sobre el lecho donde había soñado con placeres que nunca conocería. El grito de horror atravesó el campamento como un rayo. Nos han traicionado. Una esclava hebrea ha deshonrado la casa del rey Nabucodonosor. El terror, más contagioso que cualquier peste, se apoderó del ejército. Los soldados no esperaron órdenes, huyeron. Abandonaron armas, tiendas, provisiones. Huyeron como huyen las ovejas cuando el lobo muere, en desbandada ciega y descontrolada. Y los hijos de Israel los persiguieron, recogiendo un botín tan vasto que enriquecieron a toda la región. Esa noche, Betulia ardía no en llamas de destrucción, sino en lámparas de fiesta. Judith, coronada de ramas de olivo, encabezó la procesión de mujeres que danzaban con panderos y liras, y cantó un himno que el viento llevó hasta las montañas. Entonad un cántico a mi Dios con tambores, cantad al Señor con címbalos, salmodiad en su honor un canto nuevo. Ensalzad su nombre e invocadlo, porque el Señor es un Dios que deshace las guerras. No por jóvenes fue derribado su campeón, no lo hirieron hijos de titanes, no lo atacaron gigantes altísimos, sino Judith, la hija de Merari, con la hermosura de su rostro, lo dejó postrado. Cuando el estruendo de la victoria se apagó y las caravanas del botín fueron distribuidas, cuando los sacerdotes de Jerusalén llegaron para bendecir a Judith y el sumo sacerdote la llamó la gloria de Israel, ella hizo algo que nadie esperaba. Volvió a su casa, se quitó las galas, vistió nuevamente sus ropas de viuda y retomó la vida de retiro que había llevado antes. Muchos hombres, nobles y poderosos, le pidieron matrimonio. Comandantes militares, magistrados, incluso príncipes de naciones vecinas, enviaron emisarios cargados de regalos. Pero Judith declinó todas las propuestas con firmeza serena. Su corazón pertenecía a Manasés en la memoria y a Dios en la eternidad. No había espacio para otro amor terrenal. Los años pasaron como pasan los ríos, con constancia tranquila. Judith envejeció con la dignidad de los cedros del Líbano, arraigada en la fe, extendiendo su sombra protectora sobre los necesitados. Liberó a su doncella, aquella compañera fiel que había caminado con ella hasta la tienda de Holofernes, y le otorgó su libertad plena. A los 105 años, cuando su cuerpo se había vuelto frágil como un pergamino antiguo, Judith sintió que la llamada final había llegado. No hubo agonía, no hubo gritos, solo un desvanecerse suave, como la luz del día que se retira ante el manto estrellado de la noche. Murió en su casa, en la misma habitación donde había orado y ayunado durante décadas. Israel la lloró durante 7 días. No con el llanto desgarrador de la desesperación, sino con la gratitud honda de quienes han sido testigos de la grandeza de Dios manifestada en una sola vida. Fue enterrada en la cueva junto a Manasés, en Betulia, y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. Y mientras vivió, y durante muchos años después de su muerte, ningún enemigo se atrevió a perturbar la paz de Israel. Su memoria era un escudo invisible, más poderoso que cualquier muralla. La historia de Judith no terminó con su muerte. Resonó a través de los siglos como un trueno que no se apaga, como una luz que atraviesa las edades. Los padres de la Iglesia la contemplaron y vieron en ella una figura profética, una prefiguración luminosa de la Virgen María. Así como Judith, virgen en el corazón y viuda en la carne, pisó la cabeza del enemigo de Israel, así María, virgen perfecta, aplastaría la cabeza de la serpiente antigua. Ella te aplastará la cabeza, resonó el eco del Génesis en el libro de Judith. Ambas, humildes. Ambas, instrumentos de una salvación que el mundo no esperaba. Ambas, mujeres en quienes Dios manifestó que su poder no se mide en músculos, sino en la docilidad del corazón que se entrega. El arte cristiano la inmortalizó en lienzos y mármoles. Caravaggio la pintó en el momento exacto de la decapitación, sus manos firmes sobre la espada, su rostro sereno en medio del horror. Artemisia Gentileschi, mujer y pintora, la representó con una fuerza visceral, como quien comprende desde dentro el coraje necesario para enfrentar al opresor. Botticelli, Donatello, Giorgione, todos encontraron en Judith un tema inagotable.
porque su historia contiene todas las historias, la del débil que vence al fuerte, la de la pureza que derrota la lujuria, la de la fe que triunfa sobre el orgullo. Y hoy, en tiempos donde los imperios ya no llevan armaduras de bronce sino trajes de poder corporativo, donde los asirios se llaman de otro modo pero oprimen con la misma brutalidad, la figura de Judith sigue viva. Mías de almas que atraviesan la desolación del miedo, que enfrentan enemigos demasiado grandes para ser vencidos con fuerza humana, que se sienten abandonadas por Dios en medio del asedio, encuentran en Judith un testimonio inquebrantable. El Señor no abandona a los suyos. Su auxilio llega, aunque no siempre del modo esperado, aunque no siempre en el plazo que nosotros exigimos. Llega por caminos que la soberbia no puede imaginar, a través de manos que el mundo desprecia. Viudas que se consagran en el silencio, mujeres que enfrentan la violencia con astucia santa, comunidades pequeñas asediadas por poderes inmensos, todos ellos acuden a Judith, no como a una leyenda distante, sino como a una compañera cercana, como alguien que caminó antes por el mismo valle de sombras y salió victoriosa. Porque la verdadera enseñanza de Judith no es que debamos decapitar generales, sino que debemos confiar. Confiar cuando todo parece perdido. Confiar cuando los poderosos se burlan y los prudentes aconsejan rendición. Confiar porque Dios es Dios y su poder se perfecciona en la debilidad. Santa Judith de Betulia, espada de la divina providencia, ruega por nosotros.